Eskerrik asko sailburu anderea. Eta itxanda amaitzeko gurekin dugu Unai Rementeria, Bizkaiko ahaldun nagusia. Y en la parte de la derecha, donde pone el premio sanitarios que y ácido hialurónico, una concentración muy específica, en una combinación muy específica, una parte isotrópica en esta insolación, diferentes extractos en función de la potencia que queramos consumir. Básicamente, la disponemos en estos blisters, ¿vale? el horno. No sabemos hacer nada. Sí, básicamente, pues podría ser algo parecido. Hagan estas matrices y pasamos a las siguientes. Como veis, pues el producto tiene bastantes etapas para fabricar. Las matrices, una vez las finalizadas de la utilización, el tiempo que se produce la reacción, lo que hacemos es mezclar los diferentes procesos de la que nos va a permitir pues, mantener el producto controlado del sellarlas por termosellado, ¿vale? Colocamos una lámina de papel médico. Ahaldun nagusi, alkate, gainontzeko agintariak, Istozeleko agintariak baita ere, langileak eta guztioi egunon. Gaur guretzako egun berezia da baita ere, eta lehenik eta behin eskertu egin nahi nuke, eskertu eta zoriondu Julio eta Marta, lehenbizi eta hortikan aurrera guztiok. Aspaldi hasi izan proiektu hau ikerketa bezala, Juliok esaten zuen duela 10 urte, eta horrelako proiektuak azkenean denbora luzea behar du honaino iristeko. Eta gaur egun zoriontzekoa da ze iritsi gara. Ikerketatikan transferentziara eta merkatura. Eta hain zuzen ere arlo zail batean, biozientzietan, baino baita ere Jaurlaritzak Euskadi osoak erabakiduna garrantzitsua izango dela. Bai esaten dugu beste hainbat arlotan garrantzitsua gehala, baino baita ere biozientzietan. Esfortzu asko izan dira ikerketan eta ia ikusten ari gea baita ere merkatura iristen nahi gehala, enpresetara iristen nahi gehala. Por tanto, es un día de congratularnos porque entre todos hemos hecho un esfuerzo muy importante en labores de I+D, que deciros a vosotros, que lo habéis hecho en primera persona. Y como decía Julio, en muchas ocasiones además la investigación tiene eso, que dedicamos muchos años y no conseguimos llegar a ningún sitio y tiramos muchas cosas a la basura, ¿verdad? Pero eso también es un resultado, porque eso también nos enseña el camino más adecuado para llegar al resultado final que hoy estamos viendo. Y yo creo que desde ese punto de vista, desde aquellos que se dedican a la investigación y que dedican muchas horas de su vida, dedican muchas horas de su vida a ello, yo creo que es importante también reseñarlo, que no siempre un resultado es un éxito, un resultado puede ser un fracaso también porque nos enseña el camino. Y a partir de ahí hemos llegado a un proceso productivo, tenemos una planta en fabricación en un área no sencilla, en el área de las biociencias, de la salud humana, de la aplicación, de la mejora de todas las personas que estamos aquí y de las que no estamos aquí, en general dedicado a las personas. Y decía algo Julio que yo creo que es muy relevante. Osakidetza es uno de los clientes principales, está aquí el consejero y yo creo que es muy importante. El sailburu Darpón yo creo que hace un esfuerzo importante precisamente por eso, porque esos productos que se están desarrollando en el país sean probados, testados también en el país y os permitan tener una referencia. Por tanto, a partir de ahí también creo que hacemos una labor interesante en cuanto al desarrollo del país. Y qué decir de que habéis conseguido tener unos inversores internacionales que han confiado en vosotros. Eso significa que hay un trabajo bien hecho. Y eso nos enseña el camino de conseguir continuar con esta apuesta, continuar desarrollando esos productos que todavía están en una fase clínica y que llegarán a producción, estoy segura, que nos van a permitir ser alguien, ser un referente también a Euskadi. Y desde ese punto de vista como administración también, pues bueno, me congratulo de que estéis aquí, de que sigáis en Vizcaya, de que sigáis en Euskadi. Es un aspecto muy importante para nosotros y tenemos que continuar en ese camino de ser un polo de atracción
para actividades y para personas bien formadas, con empleos de calidad, con empleos dignos y desde luego en este sector que cada vez está más en boga. Danoi tokatzen zaigu horren alde lan egitea, hau da, enplegua sortzea bai, baino kalitatezko enplegua eta erakargarriak izan behar dugu herri bezala. Eta horrelako enpresak eukitzea noski erakargarri egiten gaitu herri bezala. Nik ez daukat besterikan esateko, aurrera, ekin diozuen bideari, 10 urte eta gero ona iritsi gea, eta seguru nago beste 10 urtetan ikusiko dituzuela arrakasta garrantzitsuak. Eskerrik asko guztioi eta zorionak.